estén muy bien. Denle un aplauso al Señor con fuerza. Diga un amén. Denle un amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, esta semana hemos estado hablando sobre el Pentecostés y evidentemente cuando se habla del Pentecostés se habla del derramamiento del Espíritu Santo, porque fue en el día de Pentecostés donde comenzó la iglesia cristiana y todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo son bautizados con Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo como garantía, como poder para vivir la vida que Dios quiere, es una nueva naturaleza, etcétera, etcétera, desde ese día. Sin embargo, la Escritura no habla solo de bautismo de Espíritu Santo, también sabemos del bautismo de agua, los antiguos lavamientos de los que hacían los judíos, pero también hay un bautismo con fuego. Por mucho tiempo pensé que el bautismo con fuego era el mismo bautismo de Espíritu Santo, sin embargo, no es tan así. Y hoy vamos a verlo, hoy vamos a ver esa parte y es muy importante porque es parte de las buenas nuevas de la iglesia cristiana. Y debemos saber la importancia de este asunto. Por cierto, antes de comenzar a hablar de bautismo, quiero aclarar que las personas, cuando se habla de bautismo, automáticamente piensan en agua y piensan que lo único en que puede ser bautizado es en agua. Y la palabra bautismo traduce ser sumergido o ser empapado o ser mojado, ¿ok? Ser rociado con algún líquido, ¿ok? En algo, pues. Por eso es que usted lee, había bautismos en miel, en aceite, etcétera, etcétera, en otras culturas. No está hablando solamente de agua. La palabra bautismo lo que significa es eso, ser sumergido, ser empapado, ser rociado. Por eso es que históricamente en la iglesia cristiana ha habido la discusión de que si el bautismo es en un río que te sumerjan completamente, porque la palabra traduce ser sumergido en, ¿ok? Y tal otro bautismo como el de la iglesia tradicional católica, que es que te mojan, o sea, te echan, también puede ser ese, ¿no? La palabra en sí no especifica que es solo sumergido, sin embargo, por eso que le digo que puede ser empapado, ser mojado, ser sumergido también, eso es lo que traduce la palabra bautismo, la palabra bautismo, pero no es, que le quiero decir, no es una palabra de agua, o sea, tú puedes ser sumergido, empapado en cualquier otro líquido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Acuérdense, entonces cuando hablamos de bautismo de Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu Santo siempre ha sido relacionado con el líquido vital, que era el agua. ¿Ok? Ríos de agua viva, beberán de esta agua que nunca dará sed, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo siempre se asoció a la importancia del agua. En nuestra cultura hoy, nosotros a veces no valoramos tanto el agua como lo valoraban las culturas antiguas. Porque acuérdense que ellos el agua era en pozos, había que buscarla, y a veces era escasa, etcétera, etcétera, ¿no? A veces no, era escasa, la almacenabas en ciertas cosas, cuando llovía recogía, y se esperaba mucho la lluvia por las siembras, etcétera, etcétera. Nosotros hoy como tenemos el agua del grifo, creemos que es algo como ya dado por hecho, ¿no? Sin embargo, eso ha sido un proceso largo en la historia humana llegar a tener eso que nosotros tenemos hoy. Es más, nosotros nos quejamos, ¿no? Pero usted vive hoy mejor que muchos reyes antiguos. Se los pongo en esos términos, ¿oyeron? Sí. ¿Usted cree que un rey de eso no hubiera deseado tener un grifo en su casa? O discúlpeme, un water closet, o sea, una poseta. Es una maravilla, póngase a pensar tener que correr para el monte en una letrina. Ajá. Y cosas de esas. No había hielo, usted tiene mucho calor, no había nevera, no puedes tener un heladito guardado, usted se come un heladito. Así sea de los baratos, usted se come un heladito. No había nevera, no había esas cosas, son detalles que le quiero decir. Incluso la ropa, nosotros nos quedamos la ropa. Déjeme decirle que la gente pobre en la Biblia, incluso gente con cierto nivel, tenía una sola muda de ropa. No había más, era muy caro. Incluso
había gente que tenía una ropa que le servía de vivienda. Ellos se tapaban en la noche para el frío y dormían donde los agarrara la noche. Usted tiene hoy el closet lleno y hoy no tengo que ponerme para ir para la iglesia. Me doy a entender, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, nosotros, un aplauso a eso. Entonces, eso es en cuanto a valorar a veces las cosas que tenemos y no. Nosotros, aunque uno lo crea, vivimos mejor que muchos reyes para los estándares antiguos, mucho mejor. Obviamente, para nuestros estándares de hoy estamos a un poquito, ¿no? Pero me entiende, ustedes me doy a entender, ¿no? Entonces, bueno, el bautismo no necesariamente es en agua. Lamentablemente, cuando usted dice bautismo, la gente piensa en agua automáticamente. Sin embargo, es como le dije, la palabra bautismo no significa ser sumergido en agua o ser rociado, es ser sumergido en. Por eso que dice bautizados con agua o bautizados con espíritu. Si no dijera bautizado, ya tú no. Depende y el contexto es el que te dice en la Biblia cuál es el bautismo que está hablando. Eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, aclarado ese punto de ser sumergido, o ser esparcido, o ser rociado, que te derramen algo, implica bautismo, ¿no? Entonces la Biblia habla del bautismo con agua, habla del bautismo de Espíritu Santo y también habla de un bautismo con fuego. Espero no verlos allá. Créanme. Entonces, comenzamos. La enseñanza de hoy es la lectura del contexto de Lucas 3. El versículo 16 es el que estoy hablando específicamente, que dice, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua. ¿Ves? Yo los bautizo, o sea, los rocío, los sumerjo, lo que sea. Es muy probable que Juan sumergía en el río, pero también es muy probable que hubiera mojado a otros como señal, porque no siempre estaban a la orilla del río, estaba cerca, etcétera, etcétera. Entonces yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él, o sea, el que venía, el Mesías, que ya vino, ¿no? Los bautizará con Espíritu Santo, él no aparece, con Espíritu Santo o con fuego. Las traducciones tradicionales dicen y fuego, como los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tradicionalmente yo pensé que se hablaba del mismo bautismo, que era el Espíritu Santo, porque el fuego en la Biblia representa tanto lo bueno como lo malo. O sea, el fuego de parte de Dios representa tanto lo bueno como lo malo. Y es el contexto el que te dice de qué está hablando. Si es el contexto el que nos va a decir si ese fuego es una representación de aprobación de la presencia de Dios, etcétera, etcétera, o fuego de castigo de la ira. Les pongo unos ejemplos sencillos, ¿no? de lo que es el fuego como algo bueno. Tienes el caso en Génesis 15:17, cuando Abraham apareció la antorcha de fuego entre eso era señal de aprobación del pacto con Abraham. Tienes el caso de Éxodo, cuando la columna de fuego iba de noche delante de Israel para que pudieran ver, ¿no? Tienes el ejemplo en Éxodo 19:18, cuando descendió fuego en el monte Sinaí, que estaba la presencia de Dios, pues era señal de la presencia de Dios. O Primera de Reyes, cuando Elías hizo descender fuego del cielo y venció a los 400 profetas de Baal. Y bueno, y ahí tiene otros más, se los voy a leer cuando en Primera de Crónicas 21:26, cuando Dios envió fuego sobre el altar, ¿verdad? Con David, ahí dice David, pero es David. David, cuando envió fuego sobre el altar, en Segunda de Crónicas 7:1 es cuando el holocausto que presentó Salomón, creo que cuando la inauguración del templo también salió fuego en el holocausto, que era la señal de aprobación, que Dios aprobó el holocausto y todo aquello, ¿no? O en Hechos 2:3, cuando aparecieron las lenguas como de fuego sobre el don de Espíritu Santo a los cristianos. Esa es la parte positiva cuando el fuego tiene presencia. O sea, me doy a entender, ¿no? Es la aprobación y la presencia de Dios mostrada a través del fuego. Pero también el fuego de parte de Dios no siempre significa eso. También significa el caso de Sodoma y Gomorra. Descendió fuego de parte de Dios del cielo como señal de ira y juicio, ¿ok? Tienes el caso de Éxodo 9, cuando el fuego en la tierra de Egipto.
en una de, creo que es una de las plagas, no recuerdo bien. Tiene Levítico 10:2, donde uno de los hijos de Aarón se pecaron y salió fuego y los consumió. Tienes el caso de Números 11, cuando el pueblo se quejó y hubo una parte del campamento que fue consumida por fuego. Tienes Número 16:35, cuando la rebelión de Core también unos fueron consumidos por fuego, que es señal de ira y de juicio de parte de Dios, ¿no? Como ejemplo. Tiene Segunda de Reyes 1:14, cuando venían los capitanes a buscar a Elías para meterlo preso y caía fuego del cielo y los consumía. Ese también. Y tienes el caso de, por lo menos, Apocalipsis 20:9, cuando la guerra de Gog y Magog, que vendrá fuego del cielo y destruirá a ese ejército que Gog y Magog va a reunir para ir contra el Mesías en Jerusalén, ¿no? Entonces, el fuego en la palabra representa tanto la presencia y la aprobación de Dios como juicio e ira y castigo, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice a nosotros, lo que nos va a decir qué significa ese fuego es el contexto. Entonces, para entender Lucas 3:16, ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, necesitamos leer el contexto para poder determinar si ese es un fuego o si es castigo e ira, ¿ok? Entonces comenzamos. Del bautismo con fuego, bautizados con fuego. Eso comienza aquí en Lucas 3, vamos a leer Lucas 3 del 1 al 18 y una lectura contextual y vamos a ir hablando, ¿ok? Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, ese es César Augusto, se conoce, el emperador César Augusto, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Ituria y Traconite, Dios mío, y Traconite, y Lisianas tetrarca de Abilinia, ¿ok? Dice aquí, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Recuerden que había dos sumos sacerdotes, porque uno era el que venía por línea levita y el otro era uno que impusieron los romanos. Entonces había dos sumos sacerdotes, por eso es que al Señor Jesucristo cuando lo apresan, lo llevan a casa de Anás y después lo llevaron a casa de Caifás, ¿ok? Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Ok? Juan el Bautista, hijo de Zacarías, primo del Señor Jesucristo. Mayor que él por 6 meses. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Vean, la palabra de es un genitivo y para nuestro caso es mejor traducida de la siguiente forma este versículo, de esta forma. Bautismo de arrepentimiento, es decir, un bautismo que simboliza o es señal de que estás arrepentido. ¿Me explico? No es que, porque surge el problema que necesita, ¿cómo te digo? Hay unos que enseñan que necesita ser bautizado en agua para recibir perdón. Y no es tan así, es lo mismo que necesita ser bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo, o necesita ser bautizado para ser salvo. Eso es una enseñanza muy común en el cristianismo. Pero el bautismo de arrepentimiento no era que necesitabas el agua para que Dios aprobara tu arrepentimiento y fueras perdonado, no. El bautismo era una señal, una simbología, o sea, te mostraba que te habías arrepentido. ¿Ok? Por eso es que una traducción ampliada de esa parte del versículo diría así, bautizados como símbolo que habían cambiado de opinión, porque eso es lo que significa arrepentirse. ¿Sabe lo que la palabra arrepentirse es? Reconocer que estabas caminando, por así decirlo, yendo por un camino contrario a la voluntad de Dios, y entonces reconoce y dice, no puedo seguir aquí, y cambias de opinión, cambias de forma de andar, de vida. No, Señor, no sigo aquí, me arrepiento, Señor, no voy a seguir por ahí, y cambias. Para perdón de pecados, ¿ok? Siempre tenga eso presente. Dios es misericordioso y perdona los pecados, pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Incluso hoy nosotros los cristianos que no estamos en la condición de los evangelios,
y tenemos salvación garantizada. Sin embargo, seguimos pecando y se nos dice en los libros, por ejemplo, de Juan, que el que diga que no ha pecado es un mentiroso y debemos recurrir a Dios para perdón de los pecados, porque pecado que no corrijamos, que no nos arrepintamos delante de Él, es pecado que tendremos que dar cuenta. Acuérdense que así como acumulamos tesoro en el cielo, se acumula ira, o sea, para el juicio, ¿ok? Entonces se acumula ira, pero se acumula tesoro. Entonces, si usted no quiere acumular ira, arrepiéntase de ese caminar contrario o esa falta que tenga hacia Dios y Él te perdonará y usted seguirá. Dios no es eso sí usted puede tener por seguridad, que Dios perdona al arrepentido de corazón. No al arrepentido ese como los esposos esos que fallan los viernes y después, no, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer más porque yo te amo mucho, pero el otro viernes vuelven a... Ese no es arrepentimiento, eso es a veces condenación, se siente mal porque sabe que lo hizo mal, pero deseos de cambiar o de corregir o de justicia no tiene. Me doy a entender, su opinión sigue igual, sigue ahí. Es cambiar de opinión, cambiar el rumbo que llevas. ¿Ok? Siempre es importante chequearnos si estamos en la voluntad de Dios, pedir perdón, arrepentirnos, volver a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. No acumules ira para el día de la ira, acumula tesoros en el cielo, es mejor. Acuérdense que una de las partes, las buenas nuevas de Dios, incluyen juicio y recompensa. ¿Ok? Las buenas nuevas es que si tú haces las cosas a la manera de Dios, tú estás acumulando recompensa para el día del Señor. Es decir, vas a ser recompensado. ¿Me entiendes? Eso está allí. No pierdas los premios, no pierdas las recompensas por no haber querido corregir cosas aquí o cambiar cosas aquí mientras estuviste en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese versículo debería traducir mejor, bautizados como símbolo de que habían cambiado de opinión y esto da como resultado que sus pecados fueran perdonados. ¿Ok? Pues eso es bautismo de arrepentimiento. Era una señal de que de verdad me arrepentí de mi pecado y entonces me bauticé, o sea, me sumergí o me echaron agua como señal ante Dios, a los ojos de Dios y ante la gente que de verdad estaba arrepentido. ¿Ok? Ese es el corazón de por qué se bautizaban. Lamentablemente hoy mucha gente se bautiza por una cuestión de tradición, es como los que hacen la comunión, pues. Es más por la foto, por vestir al hijo bonito ese día, por tener la foto allí, me doy a entender, ¿no? No es la razón del bautismo era que de verdad estoy arrepentido, era una señal de que estoy arrepentido y por lo cual fui perdonado. Vean esto, el bautismo era un símbolo. El agua siempre fue un símbolo, ¿ok? Como había muchos símbolos a través de la historia que apuntaban a Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el bautismo de agua nunca confirió realmente limpieza espiritual en el Antiguo Testamento. Nadie que se hizo lavamientos por agua ni se bautizó en agua, de verdad fue limpiado espiritual y mentalmente. El agua te puede limpiar por fuera, pero no por dentro, ¿ok? Era una simbología. Es igual, los sacrificios de animales, los que sacrificaban un cordero, era una señal, un símbolo que apuntaban al sacrificio de Cristo, ¿ok? Y así todo eso era apuntando a lo que Dios iba a lograr en Cristo. Es decir, el bautismo de agua apuntaba a la limpieza que iba a traer el bautismo con el Espíritu Santo, que ese sí te limpia por dentro y es capaz de limpiarte espiritualmente y emocionalmente, una limpieza de conciencia, ¿ok? En el interior. Sigo. Y en los tiempos del Nuevo Testamento nunca confirió realmente salvación ni ninguna otra gracia espiritual, porque usted no necesita ser bautizado con agua para ser salvo. Usted necesita es confesar al Señor Jesucristo y creer en Él y eres salvo. Cuando a Pablo le preguntaron en la cárcel, Señor, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad?
Y muchos se bautizaban como señal de haber creído. Bueno, ya que creí, me bautizo como señal de que acepté al Señor. ¿No? ¿Me estoy a entender? Era como señal ante la gente y ante Dios de que, mire, me estoy bautizando porque creí y acepto al Señor Jesucristo y voy a cambiar mi forma de vida, quiero seguirlo a Él, ¿ok? Eso es lo que estaba ahí. Entonces, todos los diversos lavamientos en la ley eran simbólicos y apuntaban al máximo bautismo. ¿Cuál es el máximo bautismo? ¿Cuál es el bautismo que todos deben anhelar? El bautismo de Espíritu Santo. Ese es el bautismo que todos debemos anhelar. Sigo. El agua, como les dije, puede eliminar la inmundicia física, pero no puede eliminar la inmundicia mental y espiritual. Eso solo lo limpia el Espíritu Santo que Dios nos da y nos santifica, la nueva naturaleza, ¿ok? Pero la disposición de una persona a ser bautizada, simbólicamente en agua, mostraba su fe en que Dios podía y quería purificarlo a sus ojos, ¿ok? Y ese es el objetivo, agradar a Dios y purificar a sus ojos. ¿Qué les quiero decir? Usted se bautiza en agua como señal de que habías creído, de que abrazabas la fe en Cristo. No te bautizas para recibir salvación. El agua no te va a traer salvación. Si lo hacías como señal de que acepté, creí, para que la gente lo viera. Sin embargo, es solo eso, es una simbología, es una señal. El verdadero bautismo es el que hace el Señor Jesucristo cuando usted cree. Y es lo que dice la Escritura, usted es bautizado con Espíritu Santo, ¿ok? Entonces continuamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, entonces continuó. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo como señal de arrepentimiento, como señal de que estaban arrepentidos, es decir, de que cambiaron de opinión y van a seguir al Señor Jesucristo, ¿ok? Como señal de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, me arrepiento para poder ser perdonado. Necesitas pedirle perdón a Dios, arrepentirte para ser perdonado. Ese es el punto. Y es lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Que dice, Señor, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, etcétera, etcétera. Implícito eso, nuestra parte. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado será rebajado, es decir, todo será alineado, aplanado para que pase el Señor. ¿Qué? Les explico, ¿no? En el mundo romano, en el mundo antiguo, pues, la mayoría de las calles eran de tierra la mayoría de las calles. Entonces, cuando venía un alto dignatario a una zona o iba a pasar, los jefes de esa zona, iban y hablaban con las personas contiguas al camino para que ayudaran a acomodarlo, ¿no? Rellenaban los huecos, cosa que el paso del rey fuera más, y eso es lo que está diciendo ahí, pues preparar camino, pues acomoden el camino para que el rey pase, pues, ¿me entiendes? Ese es lo entendiéndolo culturalmente. Entonces la gente que vivía cerca de esa zona del camino donde iba a pasar el rey, ellos ayudaban a aplanar y acomodaban el terreno para que el dignatario pudiera pasar. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, preparar camino para el Señor y hacer derecha su senda, o sea, acomodarla, ¿no? Para que el carruaje no vaya. ¿Me entiende? Ok. Todo valle será rellenado y todo monte collado será rebajado. Lo torcido será recto y las sendas ásperas. Se volverán caminos llanos, ¿ok? Para que el dignatario pase. Incluso piensa en la antigüedad, ¿no? Lo mismo que le hablé del agua. Antiguamente no había señales. Usted iba en un camino, no, por ahí es que se va a darle derecho. Usted no sabía dónde, si te equivocabas, te perdías, incluso había zonas peligrosas de ladrones. Entonces tenías que ir a veces con gente que te guiara, que te llevara. Eso es ahora que tenemos señalizaciones, etcétera, Google Maps, todo aquello que nos podemos guiar. Antes era caminos y a veces caminos peligrosos, ¿no? Muy peligrosos. Por eso se viajaba en caravanas, se viajaba en todo aquello. ¿Ok? Sigo. Y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Ok? Prepararnos el camino para que todos puedan ver la salvación que proviene de Dios. ¿Ok?
Pero eso decía a las multitudes, a todos los que estaban allí escuchando, pero eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara. ¿Ok? Quiero aclarar algo aquí, ¿no? Yo tomé como ejemplo el libro de Lucas. Estoy leyendo el contexto en el libro de Lucas. Pero este mismo relato aparece tanto en Mateo como en Marcos. Tomo Lucas porque habla a todo el público en general. Si usted lee este pasaje de la Escritura en Mateo, usted va a ver que él se dirige directamente a los fariseos y a los saduceos, a las camadas de víboras, directamente con los que están haciéndolo mal, que deberían arrepentirse. ¿Ok? Y si lees Marcos, está hablando directo con todos aquellos que se arrepintieron, con todos aquellos que aceptaron. Por eso es que solo te habla y el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo. No habla de fuego. No habla de fuego. El de Marcos no habla de fuego porque está hablando a los que se arrepintieron, a la gente que aceptó, pues está relatado desde esa perspectiva. El de Mateo está desde la perspectiva de los fariseos y los saduceos. Y lo otro en términos general, donde había gente que se arrepintió y no, pecadores y todo. Este es el que está hablando Lucas. Esa es la perspectiva desde que fue escrito, ¿no? Y esta parte, en Mateo, podemos ver que en Mateo aclara que esta parte se la está diciendo directamente a los saduceos y a los fariseos. Él les dice lo siguiente: por esto decía a las multitudes, dice Lucas, ¿no? Lucas 3:7 dice, por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. ¿Sabes lo que es una camada? Es una camada ahí de cachorrito que me nació. Es decir, hijos de recién nacidos de un mismo parto, pues. ¿No? Eso, entonces, pero estos son camadas no de cachorritos, sino de víboras, ¿no? Por lo que parece que el Señor Jesucristo lo llamó hijo de la serpiente, hijo del diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Camada de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? En Mateo vemos que él se lo está diciendo es a esas personas. Si usted lee Mateo 3, 7, 8, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos, cuando él vio a los fariseos y a los saduceos, venían para el bautismo, venían no con ganas de arrepentirse, ¿no? Venían a ver. Les dijo, camada de víboras, a ellos fue que los llamó, a los líderes religiosos. ¿Ok? Eso eran los que más necesitaban arrepentimiento, más que la gente. Ellos eran los que necesitaban más arrepentimiento. Lamentablemente, todavía esto pasa hoy. ¿Ok? Camada de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿quién les dijo a ustedes que pueden escapar de la ira venidera? Nadie va a poder huir de la vida venidera. Hay gente que vive como que eso nunca lo fuera a alcanzar. Sin embargo, eso es una gran mentira. Nadie podrá huir del juicio de Dios, sea para recompensa, sea para ser lanzado en el lago de fuego. ¿Ok? Sí, no te preocupes. Una de dos, sea para recompensa o sea para ser lanzado al lago de fuego. Y él aquí le está hablando, aunque ellos son una camada de víboras, sin embargo, está siendo bien directo con ellos porque creo que Juan también, a lo mejor de algunos de ellos pudiera rescatar a alguno. Está llamando la atención. No se crean que ustedes pueden huir o van a escapar del juicio de Dios. Nadie puede escapar de eso. Nadie. Y este es el contexto aquí. El contexto que vamos a seguir relatando es Juan advirtiéndole a la gente que se arrepintieran realmente para que pudieran huir del fuego de la ira de Dios. Ese es el contexto. Por tanto, cuando lleguemos a Lucas 3:16, el bautismo santo y con fuego, verán que el contexto es bautismo con fuego, es decir, ser lanzados al lago de fuego con azufre. Sigo leyendo. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, les dijo, camada de víbora, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque eso es imposible. Todos los que no acepten a Cristo, les viene ira, acumulan ira. ¿Ok?
Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si nadie va a poder huir de allá, lo lógico, lo razonable, lo que toda persona debería hacer o querer o desear es arrepentirse, cambiar esa forma de vida contraria a Dios y vivir para Dios. No acumular ira para el día de la ira. ¿Ok? Nosotros hoy tenemos mucha gracia porque nosotros hoy en la iglesia cristiana tenemos la salvación garantizada. Sin embargo, todos debemos dar cuenta para bien o para mal lo que hayamos hecho mientras vivamos en el cuerpo. Por eso es bien importante hacer lo que Dios nos mandó a hacer y arrepentirnos de lo que no hayamos hecho bien, pedir perdón, porque por cada palabra ociosa incluso daremos cuenta, ¿ok? Pendiente con eso. Esa es parte de las buenas nuevas, ¿ok? Sigo. Lucas 3, 1, versículos 8 y 9. Por tanto, dad frutos de arrepentimiento, es decir, muestra, ¿qué es lo que le digo? Cuando una persona se arrepiente realmente, muestra que está arrepentido. Por lo menos usted ve el caso de Judas, Judas se arrepintió. Por eso fue y devolvió las monedas. Y las tiró ahí, tomen sus reales, yo no quiero eso, he entregado a alguien inocente. ¿Ok? Se arrepintió. Cuando en Mateo, creo que era el que era cobrador de impuestos, que dijo, devolveré 4 veces lo que he tomado de más. ¿No lo dijo? Él conocía la ley decía eso. La ley decía eso, si robas algo tienes que devolverlo 4. Él conocía y dijo, voy a devolver. Esa fue su forma de mostrar que me arrepiento, de que de verdad me reconozco que lo hice mal. Estoy mostrando un fruto de arrepentimiento. ¿Ok? Fruto de arrepentimiento. No como muchos, lamentablemente hoy, voy a poner un caso hipotético exagerado. Te roban el carro, por decir algo. Mi hermano, te robé el carro. Perdóname. ¿Y el carro? No, perdóname. Ya se perdió, lo vendí, bueno, y ya, perdóname. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? O sea, no. Es un perdón como, yo no sé si para sentirme mal, pero no hay una ¿cuál es? ¿Cómo tú muestras que estás arrepentido? Pues, el fruto es eso, muéstrame que de verdad estás arrepentido. Por lo mismo, es lo mismo que les puse el caso de esos esposos que aman a su esposa, pero no dejan de montarle cacho nunca. Y se arrepienten toda la semana, pero siguen en lo mismo. Eso no es arrepentimiento genuino. Eso es sentimentalismo, como usted lo quiera llamar. Remordimiento de conciencia, pero arrepentimiento real de que reconoce, porque arrepentirse es cambiar de opinión. ¿Ok? Arrepentirse es cambiar de opinión. Es decir, de verdad eso ya no es por ahí, no sirve, no es, me voy. Eso no es, cambio. Ahí no es que cambiaron, se sintieron mal y piden perdón por una cuestión de sentimentalismo, pero no cambian. Siguen eso siempre. Eso no es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino muestra el cambio, ¿ok? Es lo mismo el caso, estoy poniendo el caso de los hombres, pero también el caso con las mujeres. Señor, te prometo que me voy a sujetar a mi marido. Y en la noche, pobre marido. ¿Me doy a entender lo que les quiero decir? No voy a gastar más los reales en traqui. Y la cuenta en cero. Mejor no nos metemos por ahí. Claro, es que eso es así. ¿Ah? Claro, tú no has visto esos casos cuando mandan a comprar el mercado, pues mira, aquí está para comprar la carne, esto, y llega es un champú y... ¿Ah? No sé si ustedes han visto ese caso. ¿El caso usted? Bueno, volviendo al tema. ¿Qué les quiero decir? Entonces, frutos que muestren un real arrepentimiento. Eso es lo que les estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos, que eran personas... ¿quiénes eran los saduceos y los fariseos? Eran líderes religiosos que aparentaban piedad, pero despreciaban al pobre, no eran generosos con la gente, se creían ellos
yo no me junto con pecadores. Nosotros estamos apartados, ¿me entiendes? Se creían mejor que los demás, ¿me entiendes? Y se creían que por ser hijos, tenían a Dios agarrado por la barba, por así decirlo, ¿no? Como una frase muy común aquí. Entonces, ese era ese tipo de persona. Por eso es que él le está diciendo eso a ellos. Muestren verdadero fruto de que han cambiado. Muestren un andar conforme a Dios y dejen de hacer lo que están haciendo. Entonces, muestren frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, la excusa para no cambiar era decir que, bueno, por nosotros ser descendientes de Abraham, tenemos el cielo ganado. ¿Me doy a entender? Pues, entonces les está atacando y no comiencen a decir, no, por ser hijo de Abraham, no comiencen a decir, tenemos a Abraham por padre para justificar tu mal andar. Que a veces pasa mucho en la iglesia esto. Como tenemos salvación por Cristo, no, ya yo soy salvo, la gente quiere andar como le da la gana, sin recordar que todos vamos a dar cuenta. La salvación está garantizada porque la logró Cristo. Porque si no fuera por eso, usted estuviera en la lista del lago de fuego. Hay que aclarar eso. La salvación está ganada porque Cristo pagó por mí. Pero si Él no hubiera hecho eso, y a mí me tocara pagar, créeme que, a excepción de algunos pocos, el pastor, no, a excepción de algunos pocos, todos estuviéramos en la lista del lago de fuego, comenzando con Marcelo y los músicos. Ajá. ¿Verdad, mi hermano? Cierto. Ah, bueno. Me doy a entender, ¿no? Ajá. Ok. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, no se justifiquen eso porque Dios puede hacer hijos como cuando Él quiera. Puede levantar hijos. O sea, eso no es una justificación. ¿Me doy a entender? Él está atacando a ellos esa altivez, ese desprecio al pecador. Por eso que el Señor Jesucristo, fíjense cuando el Señor Jesucristo hablaba de los fariseos, hablaba que ellos eran, cuando usted ve la parábola de Lázaro, usted ve que el punto es que ellos despreciaban al pobre, aquel comía de la migaja de la mesa y el rico, ese era el caso de ellos, ¿me entiende? Despreciaban al pobre, no escuchaban las escrituras, porque le dijo, aunque uno se levante los muertos no van a creer, porque él les pidió, manda uno de entre los muertos para que le hable. Aunque mandara uno de entre los muertos no van a creer. Y fue así, Jesucristo resucitó a Lázaro y no creyeron, más bien se reunieron para darle muerte a Jesucristo porque le iba a acabar el negocio a ellos. Eso fue lo que dijeron. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos y le pagaron a los romanos para que contaran lo contrario, para decir que su entonces no creen, no es porque no han visto algo, una señal, no creen porque no quieres creer. Porque todo aquel que busca a Dios lo consigue. Eso es así, usted se sienta a orar con Dios y Dios te busca la forma de que usted llegue a Él y lo conozca como Él te conoce. Eso es una gran verdad, pero el que no quiere, no quiere. Dele un aplauso a Dios, dele un aplauso al Señor. Amén. La mayoría. No, es que eso, acuérdate que Jesucristo dijo, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Ok? Pero la mayoría de la gente quiere ver, pero el asunto de esto del cristianismo es un asunto de fe. Usted no puede esperar a ver a Jesucristo para creer en Él, porque el día que lo veas físicamente estás en el juicio. Dios, me sale el agua de fuego, porque el día de hoy, claro, hay mucha gente que va, usted sabe por qué la Biblia dice que ahí será el crujir de dientes, el llorar y crujir, porque hoy es el día de la salvación, hoy es el día donde tú puedes aceptar a Jesucristo, el pago que Él hizo y tú ser salvo. Pero en el día que Él aparezca y se monte el trono, ya no. Ahora es el día de juicio, es el día de la ira. Y la gente, muchos van a llorar y rechinar los dientes porque dirán, Dios mío, no vas a poder echar tiempo para atrás. ¿Ok? Otros muchos se quejarán, no, ¿y por qué no apareciste? Porque siempre va a ser la culpa de Dios. No te preocupes que para el que no quiere creer, la culpa es de Dios. Me doy a entender, ¿no?
Y eso va así. Entonces nosotros tenemos que entender que esto del cristianismo es una cuestión de fe. La Biblia dice que tú cuando creíste en Jesucristo fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Tú no lo ves, pero tú tienes que creer que lo tienes y que Él te guía y comenzar a hablar con Dios, Dios, cómo es, cómo me guío, dejar esa nueva naturaleza funcionar y buscar manifestarlo. Tienes 9 manifestaciones del don, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que meterte. Es lo mismo que la oración. Tú no ves a Dios al frente tuyo, pero tú tienes que imaginarte que pensar que está ahí contigo, de que te está escuchando, porque si tú no crees que te está escuchando, no pierdas tu tiempo orando. Si no es perder el tiempo, te vas a desgastar, son horas, haga otra cosa. Si de verdad tú no crees que Dios escucha tus oraciones y está por ti, no pierdas el tiempo. ¿Me entiendes? Ese es el punto de la oración. Tú estás orando porque crees que Él te está escuchando y que te va a responder. ¿Ok? Claro que sí. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Venimos hablando del contexto del relato, que él cuando vio que estaban los fariseos y los saduceos, camada de víboras, muestren fruto de arrepentimiento, porque su andar no es conforme a la palabra de Dios, son altivos, son avaros, no son generosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigue diciendo. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol, en la Biblia es muy común, así como hablamos temprano del fuego para bien o para mal, el árbol es usado para líderes, para personas y sobre todo para líderes. Yo no sé si usted ha leído Jueces 9 donde dice, y el olivo, y los árboles fueron a hablar con el olivo, sé nuestro rey, y el olivo le dijo que no, es referencia. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que todo árbol da buen fruto en función de la persona. Daniel, en Daniel 4, Daniel 4, Nabucodonosor es presentado como un árbol frondoso, donde todos reposaban sobre él, pero fue cortado, ¿verdad? Por 7 años. Entonces, es el uso bíblico para personas y liderazgo, en este caso, representa a las personas, especialmente a los líderes religiosos a los cuales Juan se estaba dirigiendo como camada de víboras, que eran los fariseos y los saduceos, ¿no? Entonces le dice, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, es decir, lo van a cortar. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Volvemos otra vez la referencia a juicio, ira. Entonces el contexto de esto, el contexto que está hablando Lucas 3:16, es un contexto de el lago de fuego con azufre, donde todo árbol que no dé buen fruto, acuérdense la parábola del Señor Jesucristo, el trigo y la cizaña, ¿cierto? Deja que crezcan juntos, pero cuando venga la siega, al trigo lo apartarán y será guardado en el granero, y la cizaña, ¿qué va a pasar con la cizaña? Será quemada, ¿verdad? Será quemada, será ceniza, se extinguirá, dejará de existir. ¿No es lo que dice Malaquías 4:1? Viene el día ardiente como un horno. ¿No dice? Viene un día ardiente como un horno, donde traerá juicio a todo, y toda hierba que no sirva será quemada, y no dejaré ni raíz ni rama, porque ese es el fin que le espera a todo aquel que no acepta al Señor: extinción, aniquilación. No vinieron al seminario del lago de fuego, no entienden mucho lo que estoy hablando, pero el que vino sí me está entendiendo, ¿cierto? Ok, sigo. Entonces, el que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿ok? Vean que el contexto es juicio. Vean lo que dice Apocalipsis. Para los que no vinieron, les voy a aclarar un poco el lago de fuego. El lago de fuego, al final de Apocalipsis 20 aparecerá el lago de fuego, donde en el juicio todo aquel que no esté registrado en el libro de la vida será lanzado allí, donde se quemará. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros
y sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Es decir, no habrá más muerte ni infierno, ¿no? Serán arrojados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, el lago de fuego. Todo aquel que esté en el libro de la vida tendrá vida eterna. Pero todo aquel que no esté en el libro de la vida, sino que está en el otro libro, será lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda, es la muerte eterna. Y es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Marta, o a María, la hermana de Lázaro, que yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí no morirá eternamente. Porque eso es lo que está planteado. O mueres eternamente, dejaste de existir, o vives eternamente en el reino que Dios ha preparado para los suyos. ¿Ok? Aplauso al Señor ahí. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso es lo que está planteado. Y esa es parte de las buenas nuevas. Y es la expectativa, lo que puede esperar el ser humano es, o aceptas a Cristo y vives para siempre, o no aceptas a Cristo y rechazas a Dios y mueres eternamente. No hay otro planteamiento. No hay otro. Eso es lo que está planteado en las Escrituras. Y la gente vive como que eso, que quieren ver, como no ven a Dios, yo no creo. Fino, eso es como, siempre le digo a la gente, vean, la Biblia es como un letrero, cuando usted va supongo usted va por una calle, una autopista, y te dice, puente roto a 100 metros, o a 1 kilómetro, puente roto a 1 kilómetro, no pase. Pero usted decide no hacerle caso a la advertencia, porque yo no veo el puente roto. Es un letrero. Y si me están engañando, yo voy a vivir mi vida. Yo voy a seguir, pues yo necesito llegar allá. ¿Usted sabe qué? Esa persona se va a enterar en 1 kilómetro que el puente estaba roto y se va a morir. Lo mismo va a pasar con mucha gente. Dios le está en su amor advirtiendo, hijo, vea, acepte a mi hijo, el pago de mi hijo, que es la única forma de tú ser rescatado de la muerte eterna. ¿Ok? Porque ninguno de nosotros tiene poder, ningún ser humano tiene poder para decir, yo muero y no muero, o yo muero y me levanto, o yo muero y me voy a vivir para el cielo con Dios. Ninguno. Nosotros lo único que tenemos seguro es que si morimos vamos al sepulcro. Y de allí solo se sale, ¿sabe cómo? Cuando el Señor Jesucristo diga, levántense, que es lo que significa resurrección, volver a vivir. Unos volverán a vivir para vivir eternamente, los que aceptaron, otros volverán a vivir para volver a morir eternamente. ¿Ok? Y es por eso que nuestro trabajo como cristiano es, si ya eres cristiano y entiendes el amor que Dios te tuvo y te salvó de ese destino, usted fue comisionado por Dios para reconciliar al mundo con Él, para que otras personas también sean rescatados de ese destino. Usted es el agente humano de Dios para rescatar a otros humanos de ese destino. Porque ese es el destino que espera a todos los hombres que no acepten a Cristo. Bautismo con fuego. Es decir, ser lanzados al lago de fuego con azufre. ¿Me expliqué? Ok. Y si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, tiene dudas, busque, pregunte. Las dudas se quitan indagando, preguntando, orando y creyendo. ¿Ok? Se quita todo eso. Y abrace al Señor mientras hay tiempo. Sigo. Entonces volvemos a Lucas 3. Versículos 9 y 11 dice, y también el hacha que ya está puesta a la raíz de los árboles, que fue lo que leímos, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
al fuego es una referencia de el lago de fuego final que acabamos de leer en Apocalipsis 20, ¿verdad? Y las multitudes preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Ajá, ¿cuál es el fruto? ¿Qué puedo mostrar? ¿Qué puedo mostrar como fruto de que de verdad estoy cambiando? Bueno, como le estaba hablando a los avaros, a la gente que no es generosa, respondió él, les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, sea generoso. Y el Señor Jesucristo fue muy enfático en eso. Usted ha leído en Mateo 6, cuando el Señor Jesucristo habla del ojo bueno y el ojo malo. El ojo bueno es el generoso y el ojo malo es el avaro. El que tiene y pide más bien, pero de él no sale nada. Como decían aquí, no escupe para que la tierra no chupe. ¿Ok? Gente así. Entonces, como él sabía a quién él les estaba hablando, él les dijo, sean generosos, cambie, ya no seas egoísta, piensa también en el otro. ¿Ok? Sigo. Vinieron unos recaudadores de impuestos, Seniá, Samá, todo eso. ¿Ok? Toda esa gente que trabaja por ahí. En aquella época eran de otra índole, pero eso es lo mismo. Seniá, Samá, todo. FAO, eso. Vinieron unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. De que estaban arrepentidos. Mira, si estoy arrepentido. Ajá, y dijeron, maestro, ¿qué haremos? O sea, ¿cuál es el fruto que debo mostrar? Entonces él le respondió, no exijas más de lo que se te ha ordenado. Es decir, deja de estar bajándole la mula a la gente con la excusa de que te puedo meter una multa más fuerte. O no sé si eso pasa. Te viene una inspección y tanto por aquí, si no te... Y entonces le quitan a la gente, eso es maldad. ¿Me entiendes? Y por eso es importante, voy a aclarar algo, por eso es importante la función de los padres en criar a los hijos con los valores de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una persona con principios y valores no cambia por dinero. O sea, sus principios y valores, lo que él es, no lo vende por un mendrugo de pan. Pero cuando las personas no tienen principios y valores, que es lo que adolece nuestra sociedad de hoy, ¿sabe qué pasa? Viven según su conveniencia. Entonces, por eso es que tú ves jueces que tuercen la ley porque les conviene lo que esté pasando allí. Pero si usted fuera una persona de principio y valor, apegado a lo que Dios manda, usted no se tuerce. ¿Me doy a entender? Incluso con echarte a veces muchos problemas encima por eso. Entonces le respondió, no exija más de lo que se te ha ordenado. Cobra lo justo, lo que es legal, ya listo, y que te paguen, más nada. Porque obviamente nos mandan a cumplir con la ley. Si la ley manda a pagar algo, usted pague. Pero no deje, lo que él está recriminando es cuando extorsionan para enriquecerse a costilla de el que está trabajando normal, que quiere llevar una vida bien, pues, ¿me doy a entender? También algunos soldados, ay Dios mío, le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Fruto de arrepentimiento. Y él les dijo, PNB, GNB, municipal, la otra, SEBIN, todo eso. A nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. ¿Ok? ¿Por qué él pone esos casos? Porque esos casos, tanto los fariseos, estas personas, tienen poder de comportarse y chupar de donde no deben. Pues me doy a entender. Ese es el ejemplo que está puesto allí. De todas formas, el aprendizaje es para todos. ¿Ok? No desees algo que Dios no te haya dado. No desees, si tienes una necesidad, acude a Dios, Él te dará sabiduría y entendimiento de qué debes hacer, de cambiar de ramo, no sé lo que usted va a hacer, pero no caiga en el juego del diablo de vivir de esta forma y justificarlo porque, bueno,
Dios me puso aquí, como hay mucha gente que lo hace. ¿Me voy a entender? Ok. Versículos 15 y 16. Entonces llegamos al versículo 16, que es el importante. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo. La gente estaba preguntando, ¿será Juan el Cristo, el que estábamos esperando? Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua. O sea, yo los mojo, los sumerjo, los empapo con agua, porque es un símbolo del verdadero bautismo. Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, hablando del Mesías, a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Vean esas palabras no las dijo él para aparentar ser humildito. Él está diciendo algo, vean el nivel de reverencia hacia el Señor Jesucristo y hacia Dios. Es que de verdad, usted se pone a pensar en lo que es Dios y el Señor Jesucristo, uno debería estar eternamente agradecido por habernos hecho sus hijos. Porque nosotros, por mérito propio, no éramos dignos de ser hijos de Él. Fue porque Él quiso. Fue porque Él quiso que tú fueras su hijo, que tuvieras su don, que tuvieras una nueva naturaleza, que tuvieras esperanza, que tuvieras vida. Y no solo vida aquí, sino vida eterna. Que tuvieras llenura de corazón, gozo y plenitud de vida. Por eso nos conviene y estamos obligados a seguir y buscar a Dios y obedecer a Dios. Por plenitud de vida, para sentirte lleno. ¿Usted sabe por qué mucha gente anda hoy deprimida y eso? Porque buscan llenarse en cosas que a la larga no te van a llenar. La llenura y la plenitud de vida y la vida eterna están en Cristo y en Dios nuestro Salvador. Amén. Denle un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ajá. Y dice, de ese que no soy digno de saltar ni la sandalia, ni amarrar sus sandalias, dice, Él los bautizará con Espíritu Santo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento habla siempre de que vendría el Espíritu Santo prometido. En Isaías, en Jeremías, siempre se habló del Espíritu Santo prometido. Incluso el Señor Jesucristo habló de la promesa, ¿verdad? Esa promesa del Espíritu Santo prometido. Fue Juan y el Señor Jesucristo quienes lo llamaron por primera vez al Espíritu Santo prometido bautizo. Fueron ellos. Pero la buena noticia es que el bautismo de Espíritu Santo está disponible desde el día de Pentecostés del año 28 a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que Dios lo levantó entre los muertos, es bautizado con Espíritu Santo. ¿Ok? Con el Espíritu Santo prometido. Por eso que dice, y ustedes cuando oyeron el mensaje que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido como garantía de vuestra herencia. Es decir, que todo aquel que ha creído de verdad de corazón en el Señor Jesucristo tiene salvación garantizada y por lo tanto un puesto en el reino venidero de nuestro Señor, donde no habrá más guerra, ni hambre, ni dolor, ni muerte, ni nada. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y después te dice, y con fuego. Pero esa palabra y es la palabra acá y traduce también entonces y cualquier cosa. Entonces, según el contexto es, bautizará con Espíritu Santo o con fuego. Y el bautismo con fuego es, aquellos que no reciban el bautismo de Espíritu Santo, no hay otra opción. Todo aquel que no reciba el bautismo de Espíritu Santo será sumergido en el lago de fuego. Es decir, será bautizado en fuego, es decir, ira, muerte eterna. Unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Y eso lo va a ejecutar el Señor. Porque cuando Él venga, Él se sentará en su trono.
Y dirá a las ovejas a su derecha y dirá, ustedes, escogidos de mi Padre antes de la fundación del mundo, reciban el reino que Dios ha preparado para ustedes. Y a los de su izquierda, las cabras, dirá, ¿y ustedes? ¿A dónde lo van a arrojar? ¿Ok? Condenación y castigo eterno para ellos, muerte eterna, ¿ok? El ser humano no puede esperar otra cosa. Filosóficamente, la Biblia es la que mejor te da respuesta a las diatribas humanas, las preguntas humanas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, Dios creó al hombre. Nosotros no venimos de los monos. Dios creó al hombre. Ni viene del espacio, ni viene de nada. Dios creó al hombre. De ahí viene. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros hoy lamentablemente somos pecadores condenados al lago de fuego. Pero si ese pecador acepta al Señor Jesucristo, tu destino no es el lago de fuego, sino no irás al lago de fuego, irás a la vida eterna. ¿Ok? Y solo por Cristo. Que esto es algo interesante del cristianismo. Vean, el cristianismo. La mayoría de las religiones, por no decir todas, mejor dicho todas, le venden a las personas que ellos pueden alcanzar su salvación. Lo cual es, por decirlo así, casi imposible. ¿Ok? El budismo te vende eso, tú puedes alcanzar, tú te unes con los maestros ancestrales y todas esas cosas. La Biblia es muy clara. La única forma de tú llegar a Dios es a través de Cristo. No hay otra forma. Porque ninguno de nosotros, lo que nosotros consideramos justo y bello, para Dios son como trapos de inmundicia. Piensen eso. ¿Ok? Entonces Él los bautizará a ustedes con Espíritu Santo o con fuego. Acuérdense que Él estaba hablando a la multitud, a los que se estaban arrepintiendo de corazón o aquellos como los saduceos y los fariseos que no mostraban fruto de arrepentimiento. Bueno, a eso no les toca bautismo con Espíritu Santo. A esa gente no le toca bautismo con Espíritu Santo, le toca el bautismo de fuego. Es decir, al lago de fuego. Y por eso es que el versículo que continúa dice, y el bieldo está en su mano. Eso es el rastrillo, ¿no? Algo parecido. Y el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era, su conuco, es decir, y recoger el trigo, los justos, en su granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Es decir, va a recoger el trigo, les dará el bautismo con Espíritu Santo, y aquellos que no, van para el bautismo de fuego, es decir, ser quemados, muerte eterna, ¿ok? Y también, con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba buenas nuevas al pueblo. Las buenas nuevas, mis queridos hermanos, para nosotros es que todo cristiano que de verdad haya aceptado al Señor Jesucristo está libre del fuego, del lago de fuego. Tú no estás inscrito en ese libro para condenación. Todo cristiano de corazón ha sido bautizado con el Espíritu Santo y por tanto fue trasladado al reino de su Hijo y por tanto usted tiene esperanza genuina y verdadera de que usted, aunque muera, vivirá y vivirá eternamente. Dios lo bendiga, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso a Dios. Amén, amén, amén. Lo dejo con los muchachos del grupo de música, pero antes de despedirme,